Bueno, mi hermano, en realidad es una realidad que para ser de impacto para los demás, primero necesitamos estar bien nosotros mismos. Es una realidad que si yo quiero ayudar a los demás, si yo quiero impactar a los demás, si yo quiero trascender la palabra que traía el diácono, pues yo necesito estar bien en mis emociones, estar bien en mi vida espiritual, porque si no, no voy a poder impactar a los demás y mucho menos trascender. Simplemente voy a subsistir, voy a estar allí en altas, en bajas, viniendo a veces a la iglesia. ¿Por qué? Porque no he encontrado esa fortaleza espiritual en mi vida. Y no se vale esos procesos que son infinitos, porque hay gente que se ama mucho y siempre está trabajando en el yo, siempre está trabajando en su persona. Y sí es cierto que dice la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero te tienes que amar tú, primero tienes que tener autoestima tú. Pero ya llevas años, años trabajando en ti, años procurándote, años en el proceso de Dios. ¿Cuándo va a llegar el momento en que yo pueda decir, ya estoy fortalecido espiritualmente, ya estoy fortalecido en el espíritu y ahora me voy a dedicar a que nadie se quede atrás? Ahora me voy a dedicar a ayudar a otros a seguir a la meta, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Una vez fortalecidos en el Señor, en el área espiritual de nuestra vida, en el área emocional, nuestra responsabilidad será apoyar a los demás. ¿Sí? El que ya se siente fuerte, el que ha avanzado en sus traumas, en el pasado, se extiende, dejando lo que está atrás, se extiende hacia el futuro. Los que ya se han fortalecido y están encaminados, no perfectos, porque ninguno es perfecto, pero ya está encaminado hacia los futuros de Dios, en los planes de Dios, tenemos que también enfocarnos en el de al lado. Tenemos que enfocarnos en el de atrás. No sé si alguien ha ido alguna vez al Cerro de la Silla y siempre están con los que quieren invitar. Hay unos muy fitness que quieren invitar y vamos al Cerro de la Silla y andan animando a la raza, y hay unos que tienen mejor condición. Pero yo me pregunto, ¿para qué estamos animando a gente si no los vamos a esperar? O sea, si tú estás invitando a un plan, ¿sí? Y luego algunos hasta se molestan, porque claro, tú traes otro ritmo, tú tienes otra fuerza, condición, y bueno, ya se anima un grupito y siempre por los que no tienen tanta condición, no, nada más que yo no hago ejercicio, y no, hombre, si puedes, le das toda la motivación y ya a la mera hora, ándale, ¿por qué no puedes? Muévete, ándale. Y luego llega un punto en que te dejan atrás, y nos pasó una vez a la pastora y a mí, estaban tercos unos jóvenes de que fuéramos al cerro, bueno, la subida apenas llegamos. Pero la bajada, no bajamos bien, nos tronamos las rodillas, todas hinchadas, y ya que estábamos todos lesionados, es que se tiene que bajar de ladito, ¿no? Ya cuando nos dice, ¿verdad? No, es que tiene su manera para que la rodilla no resienta. Y pues se desesperaron mucho, y de todos los jóvenes nada más se quedaron dos que se compadecieron. Y pues ahí iba yo recargado con ellos, y porque ya no aguantaba, la condición todavía podía, pero las rodillas ya era de que aquí me van a quedar. Pero ahí te das cuenta que muchos no están dispuestos a esperar. Yo voy a un paso, ya te hice la invitación, ahí cómo me alcanzas, yo estoy fuerte, yo sí voy a llegar, y te echan bulla y unos hasta se enojan. Así pasa muchas veces en el caminar del Señor. No nos importa quién se está quedando atrás. Que esta iglesia sea una iglesia diferente, una iglesia donde nos preocupemos. A lo mejor yo puedo ir a un ritmo superior, mayor, pero en mi corazón está en que nadie se quede atrás, en que seamos impulsados a la meta, al llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dile al que está a tu lado, no me dejes atrás, por favor. Porque en algunas cosas tú me aventajas, pero en otras yo llevo la delantera. Entonces, ¿te gustaría que te esperaran en lo que tú eres débil, en lo que tú no puedes? Entonces, Dios nos ayude a tomar este principio de que nadie se quede atrás, y es el principio bíblico que ahorita vamos a leer. La salvación es personal, pero el éxito de las metas y propósitos de Dios radica en un pueblo que colabora en equipo para avanzar hacia la tierra prometida. Es cierto que la salvación es personal, pero las metas y propósitos de Dios radican en un pueblo que colabora y somos un equipo. Todos debemos de sumar, todos, todos. Nadie resta, es cierto, ¿verdad? Nadie divide. Todos debemos de sumar. Hay recién convertidos que no saben qué es la Biblia, no saben dónde está Génesis,
Y a veces las personas que ya tienen tiempo se extrañan bastante. ¿Cómo que no sabes dónde está Génesis? Pues no, hermano, pues es recién convertido, no sabe. Y no sabes que el Apocalipsis y lo que dice, no sabe. Y hay que buscar que esa persona llegue, sea orientado y llegue al nivel que nosotros estamos e incluso vaya más allá. Como Bernabé llevó a Pablo y después Pablo fue más allá, logró más todavía que Bernabé, pero porque Bernabé le tuvo paciencia a Saulo. Mientras otros le tenían miedo y le huían a Saulo de Tarso, Bernabé fue un padre de consolación. Tú te tienes que convertir en un padre, en una madre espiritual que consuele. Pero Bernabé significa padre de consolación y también significa profecía, hombre de profecía. O sea, ¿qué es lo que está haciendo Bernabé? Bernabé está consolando a Pablo, que había hecho mucho daño, tenía esa carga que había dañado mucho a la iglesia. Incluso hay cartas donde dice, y no soy merecedor de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Pero Bernabé lo consolaba, limpiaba esa maldad o esos daños que él había hecho en la iglesia, pero al mismo tiempo profetizaba el gran hombre de Dios que se iba a convertir, Pablo. Qué bonito que alguien pueda consolarte, pueda tapar tu desnudez, pueda minimizar tus errores del pasado y al mismo tiempo que te está consolando, te dé una palabra para tu futuro. Que te diga, tú puedes ir más allá, tú lo vas a lograr. A lo mejor ahorita no es tu condición, pero lo vas a lograr. Serás un mejor cristiano, serás un excelente líder, vas a ser un predicador, vas a ser un adorador. Yo creo que ocupamos ese espíritu de Bernabé para que la iglesia avance y que nadie se quede atrás. Eso es, yo creo que es un lema de vida de Bernabé, porque después el tremendo Pablo como que se le olvidó la consolación y se le olvidó la profecía que le dio Bernabé, porque cuando Marquito se equivoca, usted sabe la historia, o algunos la saben, porque se echa para atrás a la mera hora, dice, no, se hace que yo no voy al viaje, y Pablo se enoja bastante, dice, ya nos dejó tirados y quiere ir a otro viaje, no, yo con él, nada, ni a la esquina. Y Bernabé dice, no, vamos a darle otra oportunidad. No, tú quieres dársela la oportunidad, tú vete con él. Yo me voy con Silas. Por eso después la Biblia dice Pablo y Silas. Porque Bernabé, él estaba dispuesto a consolar, a decir, ¿sabes qué? Marquito se nos quedó atrás, se nos paralizó, se nos arranó. Vamos otra vez a empujarlo, vamos a darle palabra, vamos a impulsarlo para que siga adelante. Recién convertidos, pero también débiles en la fe. Débiles en la fe. El débil en la fe todavía está más difícil de tenerle paciencia. Porque al recién convertido, pues un bebito espiritual, uno comprende que no sabe la Biblia, que batalla en venir a la iglesia, uno comprende que no puede hacer muchas cosas, pero el débil en la fe como que te llega a fastidiar. Y admito que también a mi persona me han llegado a fastidiar. Porque tú dices, oye, ya tiene 10 años en la iglesia, ya ha tomado quién sabe cuántos discipulados, ya se sabe todas las alabanzas, y no avanza el hermano y no se compromete, y no da un servicio de calidad, todavía batalla en dar sus ofrendas. Aún el débil en la fe hay que llegar a impulsarlo, hay que llegar a soportarlo, hay que pedirle al Señor mucha paciencia al recién convertido, pero también al débil en la fe y decirle, Señor, ayúdame a impulsar a este hombre, a esta mujer, a este joven. Yo sé que ya tiene muchos años en la iglesia y por alguna razón no arranca, por alguna razón no se ven frutos del Espíritu, pero que yo pueda ser un medio para que él pueda despegar. Fíjate qué glorioso que a través de tu influencia, ese cristiano que nunca da fruto, ese cristiano que no cambia, que es apático, pueda ser un cristiano ejemplar. ¿Por qué? Porque tú eres alguien que influye en su vida para bien. ¿Quién quiere tomar ese reto? Porque pues en vez de decir, no, hombre, ya, Señor, llévatelo, Señor, ya. Es frío o caliente, ya, decídete. Ya mejor piérdete ya. No, Señor, avívalo, compromételo. Si todavía está aquí por algo, a veces desespera porque no ni para adelante ni para atrás, ni se hace un lado, nada más estorba. Señor, aviva a mi hermano, que nadie se quede atrás. Éxodo 10 del 8 al 20, vamos a leer en Nueva Versión Internacional la porción bíblica que nos toca. Dice la palabra de Dios, Éxodo 10 del 8 al 20. El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. El faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo, vayan y rindan culto al Señor su Dios. Tan solo díganme quiénes van a ir.
Yo le hubiera dicho, ¿y a ti qué te importa? Todos nos vamos a ir. Pero fíjese cómo es el enemigo, y ahorita vamos a seguir leyendo. El enemigo divide. El enemigo sabe que si nos unimos, que si nos esperamos, nos soportamos los unos a los otros, nos animamos, nos profetizamos, nos exhortamos, hay poder, hay fiesta, hay culto para el Señor. Pero si cada uno anda en su asunto, cada uno se cree muy religioso, muy importante, muy cristiano, pero cada uno anda en su rollo, cada uno anda en su canal, no veremos el poder y la gloria de Dios. Es importante estar unidos, y el enemigo lo que quería hacer era dividir. Dice el versículo 9, nos van a acompañar nuestros jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Nuestros ancianos. ¿Cuántos ancianos hay aquí? Oye, los mismos, ¿verdad? ¿Cómo está ese asunto? El extraño caso de Benjamín. ¿Cómo está este caso? Los mismos que dijeron amén de jóvenes, también los ancianos. Y nuestros ancianos, respondió Moisés, también nos acompañarán nuestros hijos, que el domingo van a estar aquí celebrando a Dios, nuestras hijas y nuestros rebaños y nuestros ganados, pues vamos a celebrar la fiesta del Señor. ¿Qué se va a celebrar? La fiesta. Hay fiesta cuando estamos unidos, cuando buscamos al Señor con todo el corazón. Nadie se tiene que quedar atrás. Nadie se va a quedar atrás. Y eso le molesta al enemigo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo él se molesta. El diablo se molesta porque él quiere que busquemos al Señor de forma separada. Y esto es un principio demoníaco que se ha levantado hoy en la vida cristiana. Pues yo busco a Dios yo mismo, yo voy en el tráfico y ahí estoy alabando a Dios, hago mi culto personal y también ahí anda chocando. Y luego de repente haces una pausa para maldecir y pelear con el de al lado. No, pero estoy conectado con Dios y estoy alabando. No, vente a tu reunión de varones, vente a tu reunión de mujeres, vente a buscar al Señor. Pero el enemigo nos quiere dividir y nos hace pensar que podemos celebrar fiesta de forma individual, de forma egoísta y a como nos parece y queremos, sin someternos a un grupo, sin someternos a un pueblo, a un cuerpo de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo. Entonces fíjese lo que dice aquí, que el Señor los acompañe, versículo 10, que el Señor los acompañe, repuso el faraón, pero está hablando sarcásticamente, ¿sí? Que el Señor los acompañe, repuso el faraón, si es que yo dejo que se vayan con sus mujeres y sus hijos. Claramente se ven sus malas intenciones, pero no será como ustedes quieren. Pero aquí nos estamos dando cuenta que él solamente estaba fingiendo el arrepentimiento. Él fingía según las circunstancias. Por eso el Señor le dice, ahora no los sueltas. Y no los vas a soltar. Yo te voy a endurecer el corazón, no para que no te puedas arrepentir. No, te voy a endurecer el corazón para que no tome la decisión de sacar al pueblo a libertad. Y te lo voy a endurecer tanto que vas a tener que pasar por las 10 plagas. Y aquí estamos viendo ya las últimas plagas, las últimas 3 plagas que fueron las más devastadoras en todo Egipto. Y aquí dice, pero no será como ustedes quieren. Esto me llamaba mucho la atención porque al diablo no le asusta una iglesia que sirve, una iglesia que viene a la iglesia, un pastor que predica, un pastor que ora, ni siquiera un pastor que ora le preocupa, porque si estás orando lo que tú quieres, porque si estás sirviendo como a ti se te pega la gana, si tú no fomentas unidad, vienes a reunión de mujeres pero por compromiso y no fomentas unidad, realmente no estamos llegando a la celebración, a la fiesta que Dios quiere que tengamos en unidad. Por eso el enemigo nos quiere dividir y nos está diciendo y nos está retando, no será como ustedes quieren, no será conforme al corazón de Dios, no será conforme a la instrucción de Dios, que todos, hijos, hijas, mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, todos van a salir y van a celebrarme fiesta en el desierto. Ahora, otra cosa importante, mis hermanos, no me deje a nadie rezagado de su familia. Y los líderes también, aquí en la iglesia, servidores, no me deje a ninguna persona rezagada, porque somos dados a etiquetar. Por ejemplo, me ha tocado mucho de que vienen hermanas que tienen varios hijos y me dicen, no, pues estoy muy contento, ya mi hijo está viniendo, ¿verdad, pastor? Ya tocan alabanza, ya no falta. Y le digo, sí, hermana, pero su otro hijo, no, es que a él no se le dan las cosas espirituales, él está
muy enfocado en su escuela, pero es bueno, es bueno. Entonces el otro ya me lo dejó ahí atrás, pero está muy contenta con su otro hijo que sí está y ese es su consuelo, pero no está luchando la batalla para recuperar a su hijo que está atrás. Entonces no deje a nadie rezagado, no deje la etiqueta. Me ha tocado padres de familia que se resignan y dicen, no, es que él es de mucha tarea, él está haciendo su tarea. ¿Y por qué sus otras hijas sí vinieron a la iglesia y ellas sí hacen su tarea antes para cumplir? Ay, no, es que la otra no se programa y pues ni modo la dejamos ahí haciendo la tarea. Entonces ya en tu mente, en tu corazón, ya designaste que esa hija se ha quedado atrás. Esa hija no le echa ganas. Esa hija para ella no es el reino de Dios. Pero hoy Dios nos está hablando. Tenemos que ser como Josué. Yo no sé lo que hagan los demás. Si hay gente que se conforme con que un hijo sea el cristiano, el predicador, el de la alabanza. Yo no sé si los demás quieran eso. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé quién quiera tomar este lema de vida. Más aquí los padres de familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Discúlpame, ahí le va a tocar a las cuatas. Discúlpame la familia que te tocó, ¿verdad? Pero en esta casa todos servimos a Dios. En esta casa todos buscamos a Dios. Ay, no, es que mi hermana es la que tiene los dones. Mi hermana es la que tiene la gracia. Ella es la que predica. Él es el que hace. Siempre va a haber algún comentario así. Pero es el enemigo etiquetando. Es el enemigo dividiendo. Que ninguno, que nadie se quede atrás. Y de igual manera, líderes y yo como pastor, hay personas que fallan mucho. Hay personas que incumplen. Pero aún así hay que darle la oportunidad como Bernabé a Marquitos. Y claro, llega un momento en que sí tienes que disciplinar, llega un momento en que ya no puedes contar con ellas, pero que no sea la primera. No nos disgustemos en dejarlos solamente a un lado y etiquetarlos. No es que ellos no lo logran, no lo hacen, ¿no? Ya no lo tomes en cuenta. Vamos a darle otra oportunidad. Y hay algunos líderes que me han dicho, pastor, ¿otra vez le va a dar otra oportunidad? Pues sí, otra vez. Y algunos hasta se molestan. ¿Pero por qué? Porque es lo bíblico. Y va a llegar un momento en que si él se está burlando de Dios, va a pagar las consecuencias. Pero mientras esa persona se quiera levantar otra vez, se quiera comprometer, las puertas de la iglesia tienen que estar abiertas para que sirva al Señor. Es la oportunidad de la gracia. Estamos en la gracia todavía. Llegará el tiempo que se va a terminar la gracia. Ese ya será otro tiempo que no nos corresponde a nosotros. Claro, si usted se quiere quedar tiempo extra, pues ya le va a tocar la ira de Dios. Pero yo no le recomiendo a ninguno de ustedes que nos quedemos en el tiempo de la ira del juicio de Dios. Estamos en la gracia. Y en la gracia hay que decirle que está ahí atrás, hey, ¿otra vez? ¿Vas a empezar a correr? ¿Otra vez vas a subir el cerro? No, pues sí, sí. Bueno, súbale, ándale, otra vez. Otra vez se nos quedó, pastor, ahí se le hincharon las rodillas otra vez. Bueno, vamos a tratar de apoyarlo. Y va a llegar un momento en que algunos se van a desviar del camino y ya no los vas a ver, ni siquiera atrás, porque algunos rechazan la gracia de Dios. Pero mientras vuelvan al camino e intenten otra vez subir, hay que apoyarlos. Que nadie se quede atrás, ni de tu familia, eso te corresponde a ti. Y yo le digo a las hermanas, yo estoy más preocupado por su hijo, que yo la veo muy campante, su hijo allá, que la escuela y que la novia. No está viendo que perece su alma. Y luego ya cuando quieren reaccionar, ya no quieren ir a la iglesia. Pudiste haberlo hecho de adolescente, de niño. No es que anda en el fútbol, no es que tiene mucha tarea. Ya cuando quieres que reaccione, ya en su juventud, la promesa es, aunque fuere viejo, no se apartará de él. Pero ¿cómo es la condición? Instruye al niño en su camino. Y muchos, yo puedo decir, aunque no soy juez, ¿verdad? Pero por los frutos los conoceréis. No has instruido a tu hijo, entonces no puedes pedir esa promesa. Y todos se quieren pescar esa promesa, pero si no lo has instruido correctamente, no lo has jalado en los caminos del Señor, no lo has puesto a buscar al Señor en tu casa, en la iglesia, ¿cómo le podemos pedir al Señor que se active esa promesa? Dice la Escritura, versículo 11, pero no será como ustedes quieren. Ya se puso aquí muy loco el faraón. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes, los hombres. ¿Dónde están los hombres de esta iglesia? De Dios. Vayan solo ustedes los hombres. Y Moisés y Aarón fueron, fíjate cómo se puso ya de loco el faraón, fueron arrojados de la presencia del faraón. Se puso agresivo. El hombre es cabeza del hogar y sí tenemos que buscar a Dios de forma individual, pero tienes que jalar a tu familia. Tenemos que estar leyendo la Biblia. Yo siempre les he dicho un devocional de 15 minutos.
Pon a todos a leer un salmo, un versículo, oren juntos. Todos debemos de buscar al Señor, que nadie se quede atrás. Versículo 12. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende los brazos sobre todo Egipto para que vengan langostas y cubran todo el país. Ya dijimos que son los chapulines, ¿verdad? No se me confunda con otras langostas. Y cubran todo el país y se coman todo lo que crece en los campos y todo lo que dejó el granizo. Todavía había trigo y centeno. También lo estuvimos estudiando. Moisés extendió su vara sobre Egipto y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento del este soplara sobre el país. A la mañana siguiente el viento del este había traído las langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se asentaron en gran número por todos los rincones del país. Nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni la habrá después. Fíjense esto, eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que ni el suelo podía verse. O sea, tantos insectos, los chapulines, saltamontes, eran tantos que no podías ver tus pies. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. Versículo 16. A toda prisa, ahora sí, mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y admitió, pero esto ya lo he hecho varias veces: he pecado contra el Señor su Dios, todavía no admitía que es el Dios verdadero, y contra ustedes. ¿Qué es esta expresión, mi hermano? Esta expresión es un falso arrepentimiento y una burla para con Dios. Y sabemos que Dios no puede ser burlado. Y llegó un punto de blasfemia delante del Señor, por eso Dios decidió endurecer su corazón. Esos temas de salvación son muy complicados, por eso no estemos jugando con la salvación que Dios nos ha dado. Siempre la gente anda preguntando, y si me puedo arrepentir a la mera hora, y ya que esté ahí en el hospital, pues nadie te asegura que vas a tener una muerte lenta, o si vas a estar consciente, o si Dios te va a tomar en cuenta ese arrepentimiento, o solamente te estás arrepintiendo ya por el miedo de la enfermedad, por la incertidumbre de qué va a pasar después, por el miedo al infierno, no tanto por el amor a Dios ni el amor a sus principios. Entonces, más vale estar bien confesados delante de Dios, con un corazón íntegro delante de Él. Versículo 17, yo les pido que perdonen mi pecado una vez más y que rueguen por mí al Señor su Dios, para que por lo menos, aquí se descubre, para que por lo menos aleje de donde yo estoy, o sea, en el palacio, esta plaga mortal. Fíjese qué interesante esto y cómo se descubre el corazón del enemigo, el corazón de la persona que está lejos de Dios, los principios diabólicos que son contrarios a los principios de Dios. Vemos el egoísmo del faraón que contrasta con el objetivo del pueblo de Dios. El objetivo del pueblo de Dios es amarnos entre nosotros, soportar las cargas, que nadie se quede atrás. Dice la escritura: alégrense con los que están alegres, también lloren con los que lloran. Si un hermano se duele, como el hermano Miguel, muchos genuinamente estaban muy preocupados, muy angustiados. ¿Por qué? Porque ese es el principio de Dios, que estamos juntos, que estamos conectados. Pero el principio diabólico, el principio de este mundo es por lo menos que esta plaga se aleje de donde yo estoy. O sea, no me importa el pueblo, no me importa mis funcionarios, los soldados, que aquí por lo menos ya no esté esta plaga. Ese es el egoísmo de este mundo, es el principio del diablo. Eso no debe estar en nuestro corazón. Hermano, sea una persona que se compadece por los demás, que se preocupa por la iglesia. Preocúpese: hoy están faltando a la iglesia, ¿qué hermana faltó? Háblale, vamos a hablarle, a motivar. O sea, no todos son los diáconos, no todos son los de integración, los líderes. Somos un cuerpo en Cristo, que nos alegramos en las alegrías de los demás y también nos dolemos cuando están pasando circunstancias adversas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Versículo 18. En cuanto Moisés salió de la presencia del faraón, rogó al Señor por el faraón. Pero esto era a propósito de Dios, no porque se lo hubiera creído, sino que era a propósito de Dios. Todavía venían más plagas. El Señor hizo entonces que el viento cambiara y que un fuerte viento del oeste se llevara las langostas y las echara al mar Rojo. En todo Egipto no quedó una sola langosta, pero el Señor endureció, sí, así como lo lee, por eso lo explicamos la semana pasada, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó que los israelitas se fueran. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor ya había determinado sus juicios. El Señor ya había determinado esa blasfemia y esa burla del faraón fingiendo
su arrepentimiento. Tengamos temor y temblor de nuestra salvación. Tengamos ese temor y temblor, respeto a nuestro Dios. Y nos equivocamos y fallamos, pero estemos a cuentas delante de Él. Ahora, quiero terminar con esta palabra que Paola nos compartía el fin de semana que pasó esta situación con el hermano Miguel. Hechos capítulo 27, lo puede leer todo en su casa. Habla de un naufragio que sufrió Pablo, también iba Lucas juntamente con él, Aristarco, otro también que iba juntamente con Pablo, y había otros prisioneros y había otros marineros en ese barco. Y dice la escritura que Dios le concedió la vida a Pablo y a todos los que estaban arriba de ese barco, por medio del propósito que Dios tenía para Pablo, porque él iba a ir a Roma y tenía que extender el evangelio. De hecho, él siempre fue una persona que quería alcanzar al máximo de personas y dice, iré a Roma, pero después me iré a España, que en ese tiempo era lo último de la tierra, lo último conocido. Ir a España y voy a predicar el evangelio. Y yo creo que si seguía con vida, si no le cortaban la cabeza en Roma, pues llegaba hasta acá, hasta con los mayas y los aztecas, porque era un insaciable de la palabra de Dios, insaciable de predicar el evangelio. Entonces vamos a leer esa porción bíblica y yo creo que todos nosotros estamos en el barco. ¿Cuántos dicen amén? Y Paola decía, Dios me da una palabra rema, que Miguel está en el barco. Y como Miguel ha estado en el barco, no solamente de GR, sino del reino de Dios, porque así como yo, él estuvo con el primer pastor que te conté, el segundo pastor, donde tuvimos el congreso, y ahora yo soy su tercer pastor. Y yo creo que cada uno de nosotros de pastores podemos decir que mi tío Miguel o el hermano Miguel ha sido un hombre que no se ha bajado del barco, un hombre que ha estado allí. Y decía Paula, yo siento una palabra de Dios que me dice que esa vida será concedida, porque hay propósito, porque hay destino. Y cuando dijo eso dije, es un algo profundo. De hecho, esto puede ser una predicación, ahí se la voy a piratear a Paola. Pero ahorita nada más vamos a leer una porción bíblica. Hechos 27 del 21 al 26, Reina Valera. Dice lo siguiente: entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, está hablando Lucas, porque tremendo Lucas no nada más fue escritor, también estaba allí en muchos de los eventos de la iglesia primitiva, él también los vivía, e incluso él escribió el evangelio, por eso es San Lucas, es un parte de los evangelios, fue un gran hombre de Dios. A lo mejor introvertido, era médico, pero siempre estuvo allí también en el barco, siempre estuvo allí en la visión. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído. Usted va a leer en su casa la situación. De alguna manera le está diciendo, se los dije. Las cosas no iban muy bien en el barco. Estaban pasando muchas tormentas. Pero el capitán dijo, no, sí la hacemos, sí podemos. Vamos a la meta, vamos al puerto. Y Pablo les dijo, no, vamos a tener pérdida, nos va a ir mal con la sabiduría. No era una revelación de Dios, pero sí era la sabiduría que él había recibido de parte del Señor. Por eso aquí les dice, oh varones, ¿sí? Era conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, fíjate esto, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Porque no se trata solamente de decir, no hombre, se los dije, están bien mal, ya ven por qué hicieron eso. Y yo fui el primero que dijo, pastor, que no, que eso no se hiciera. Yo le dije que las personas no iban a comprar playeras. Yo le dije, miren, ahí se quedaron todas las playeras. Yo le dije esto y a veces en vez de animar y contribuir, como que ya estás tirado en el suelo, ya todos con hambre, todos muriéndose en el barco, un desánimo y todavía que alguien venga, pero sí es buena una exhortación. Por eso Pablo, fíjate cómo comienza. Hermanos, es conveniente, varones, que me hubieran oído. Eso es con una buena actitud, no para hundir más, no para humillar, no para llenarte de orgullo y decir yo tenía la razón, no, para reflexionar. Es cierto, pudimos haberlo hecho de otra manera, pudimos haber tomado consejo y no lo hicimos. Pero después el versículo 22 cambia y eso debe estar en nosotros para no dejar a nadie atrás. Ay, bueno, que se ahogue. No entendió, pues que se ahogue. Hay que se muera.
Eso no debe estar en nosotros. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Imagínate que te digan esto, que la nave se va a destruir, pues ya todos bien asustados. Entonces yo creo que dijeron, pues ¿cómo vamos a sobrevivir? Si se destruye la nave, pues ya aquí todos morimos. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. ¿Cómo es Pablo? Y así debemos de ser nosotros. De quien soy y a quien sirvo. Él tenía esa seguridad. Júntate con personas que tengan propósito, que tengan metas. Los que tenemos metas y propósitos tenemos un tiempo definido aquí en la tierra y tenemos una seguridad. ¿Por qué? Porque contribuimos en el reino de Dios. Estamos en la barca. Por ese propósito y esas metas que tenía Pablo, eso le dio cobertura y extendió la vida de todos estos presos y marineros. Y la situación estaba bien crítica porque ya los romanos iban a sacar las espadas para matar a los prisioneros. Dijeron, ¿sabes qué? Antes de que se nos escapen, hay que matarlos. Pero por Pablo, por la cobertura de Pablo, por el propósito, por la dedicación, se conservaron la vida de todos esos hombres. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí Dios te ha concedido, y si Dios se lo concedió, es porque Él los pidió. Si Dios le concedió la vida de esos hombres, es porque Él intercedió. Y dice aquí la escritura, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Sí es así? Te das cuenta que esto no se trata de uno llegar. No, es que yo tengo que cumplir. Señor, pues teletranspórtame, así como Felipe. Hay que se mueran estos. ¿No entendieron? Nada más, pues sí, te encargo a Lucas y te encargo a Aristarco. Y los tres, vámonos, desaparecemos y que se mueran todos. No, él estuvo orando. Esos días de hambre, esos días que estaban en la tormenta, en la tempestad, esos días donde los romanos estaban platicando y cuando los matamos. Estaba orando por las almas. Estaba orando, Señor, que ninguno se quede atrás, que ninguno muera. Dice la escritura que Dios le concedió a todos los que navegaban con Pablo. Versículo 25. Por tanto, varones, tened buen ánimo, otra vez, buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Él me dio una palabra y yo tengo fe, que será así como Él me lo ha dicho. Versículo 26. Con todo, es necesario, aún así se cumpla la palabra, con todo, es necesario quedemos en alguna isla, que quedemos en alguna isla. Iba a haber un proceso también. Y luego, si usted sigue leyendo la historia, está impresionante porque llegan a la isla de Malta y una serpiente muerde a Pablo y se hace un show. Toda una historia. Pero él tenía un propósito. Y los aborígenes, porque así dice la Reina Valera, los aborígenes, los nativos de allí, dice que nada más se le quedaban viendo a ver cuándo se moría. Y decían, este hombre está maldito porque se salvó del naufragio y aquí vino a que le mordiera una serpiente. Lo que no sabían es que Dios estaba mostrando su gloria a través de ese hombre. Y a través de él rescató, pone en la pantalla lo último, a 276 personas, dice la escritura. 276 personas y ninguna quedó atrás. Nadie quedó atrás. En el barco de GR nadie quedará atrás, ninguno quedará atrás. Todos sumamos en la visión del reino de Dios.